Audiolibro Teoría del conflicto de Remo Entelman. Capítulo 1. Una región ontológica inexplorada. Tal como la concebimos, la teoría de conflictos es un intento incipiente cuya vocación teórica no ha sido suficientemente debatida ni reconocida. Tributaria de jóvenes disciplinas del conflicto internacional solo desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX bajo diversas denominaciones, bien merece el calificativo de adolescente. En el sentido estricto de esa expresión, adolece de la falta de un lenguaje construido que le sea propio, de una nomenclatura suficientemente amplia y de un adecuado sistema de conceptos clasificatorios. Es probable que esa carencia explique por qué en el discurso de las ciencias sociales, políticas e históricas han de buscarse en vanos desarrollos, como el que esta obra intenta, que traten el conflicto como un fenómeno universal. En todos esos discursos y en otros de mayor divulgación, como el periodístico, la expresión conflicto es siempre utilizada como una adjetivación expresa o tácita. Tratan del conflicto político, internacional, interno, de individuos, de grupos o de clases, pero siempre de algún sector del universo de los conflictos, sin describirlos con las características genéricas comunes a todos los otros y sin marcar sus diferencias con aquellos. Carentes de una visión universalista de su objeto, esterilizan sin descubrimientos al imposibilitar que se detecten las características genéricas que se exhiben inadvertidamente como específicas. Se frustra así la utilización más amplia de sus conocimientos científicos y de las técnicas y tecnologías que crean sus investigaciones aplicadas. Las investigaciones sobre un determinado tipo de conflicto, el internacional por ejemplo, aparece así cual una zoología capaz de describir un equino o un perro como cuadrúpedos y agruparlos para sus estudios con otros individuos que poseen 4 patas, pero sin percibirlos como una clase del género animal, entendido como región distinta de aquellas que solo agrupan vegetales y minerales. Ante esta constatación, es preciso tener en cuenta que todo intento serio de una ciencia del conflicto debe enfrentarse con el fenómeno universal, aquel cuya descripción responda a las características genéricas de todos los tipos de enfrentamientos entre seres humanos, individuales o agrupados, que puedan describirse como una subdivisión del amplio género conflicto. Ello con abstracción de cuáles sean las diferencias específicas que induzcan a considerar a ciertos enfrentamientos como integrantes de un tipo, clase, subclase o especie de conflicto. El descubrimiento de notas esenciales comunes y distintas de otras que solo aparecen en algunos individuos o grupos de individuos conduce al análisis a la búsqueda de características propias de un género superior. Se hace así imperativa la necesidad de concebir la idea de una región ontológica que solo denote las características comunes y esenciales que se encuentran en todas las clases o segmentos aislados por los diversos estudios de acuerdo a sus intereses y preferencias. Segmentos que, con la evolución de la actividad clasificatoria, pasarán a ser sendas divisiones de una u otras jerarquías en un sistema que todavía está por construirse. En este punto, se advierten perplejidades a las que solo pueden accederse desde una visión universal del conflicto. El ordenamiento jurídico resulta ser la más antigua de las estrategias disuasivas de prevención de conflictos y solo uno de los métodos disponibles en la sociedad moderna para la administración y resolución de conflictos. Surge aquí el escollo nociológico que es preciso sobrepasar cuando se intenta mostrar cómo un nuevo universo de objetos, el de esa innovadora concepción de la teoría de conflictos. Como ocurre en toda ciencia social, ella no puede acceder a sus objetos por la intuición sensible con que verificamos los juicios de las ciencias naturales, y al mismo tiempo advierte su necesidad de prescindir, como he anotado, de las definiciones disponibles. Desde luego, abundan definiciones sobre determinados tipos o clases de conflictos, pero cada una de ellas, por corresponder a ejemplares de esas subregiones, denotan características específicas
que ocultan o disimulan las peculiaridades esenciales del género superior. Autores que tratan el conflicto internacional fundados teóricamente en las inferencias empíricas suministradas por sus propias áreas de investigación, realzan la presencia de la violencia, en uso o como amenaza, como nota distintiva del objeto que describen. Otros, desde sus posturas ideológicas, muestran al conflicto como una patología del tejido social que desalienta toda investigación sobre un fenómeno que, presentado como anormal, se exhibe destinado a desaparecer, como bien lo ha hecho notar Julien Freund. Este mismo autor, jefe indiscutido de la polemología en Francia, vio claramente que el género conflicto abarca también muchos tipos de enfrentamientos entre dos individuos sin recursos a la violencia. Sin embargo, llevado por su preocupación teórica por el conflicto internacional, define el conflicto en general, que yo quiero aislar como objeto testigo del género superior de la región en estos términos. El conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie, que manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil, generalmente acerca de un derecho y que para mantener, afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la que podría llevar al aniquilamiento físico del otro. Como se advierte, esta definición contiene notas descriptivas que excluyen una parte sustancial de situaciones de enfrentamiento que bien pueden considerarse susceptibles de ser comprendidas en un universo más genérico, del cual las que el autor define serían solo una especie. Descartadas las definiciones que ofrecen las diversas disciplinas modernas del conflicto como método de acceso a un contacto inicial y primario con el objeto conflicto en general, es necesario afrontar el desafío propio de todas las ciencias sociales. A diferencia de lo que acontece con las ciencias naturales, sus objetos no son accesibles por mera intuición sensible, como no lo son, con su propia problemática epistemológica, los objetos ideales de las disciplinas lógico-matemáticas. Por esta razón, cabe aquí recurrir a la antigua técnica pedagógica que se utiliza para enseñar a distinguir grupos de plantas o animales, por simple referencia a un género próximo o una diferencia específica. La pregunta es entonces si existe un género próximo superior que todos los que intenten estudiar al fenómeno conflicto en general conozcan bien, aún sin base teórica, por sus experiencias personales. Si realmente lo hay, ¿cuál es ese género superior que puede considerarse género próximo de la especie conflicto en general? Debo dar crédito a Julien Freund por el hallazgo de ese universo y de la diferencia específica que permite identificar la especie conflicto. Aunque este autor no haga explícito el recurso al método que yo propongo, en el capítulo 1 de su obra que con singular modestia titula Sugestivas banalidades, al mostrar el objeto de su polemología, presenta el conflicto como una relación social. Para lograrlo, plantea un conjunto imaginario de opciones que se ofrecen a un mismo individuo y las presenta como deseos concurrentes. A renglón seguido, propone la elección entre las mismas alternativas, pero no ya con opciones dentro de la conciencia de un mismo individuo, conflicto interno, sino como la elección de efectuar entre objetos incompatibles de distintos integrantes de una familia. Con gran destreza y suavidad argumental, el autor conduce a su lector a comparar ese enfrentamiento de pretensiones antagónicas con una eventual relación de acuerdo entre dos individuos, como si, por ejemplo, dos familiares hubieran coincidido en ver el mismo programa de televisión. Freund llama la atención sobre la diferencia entre conflictos consigo mismo y conflictos con otro, y excluye de su problemática e incluso del uso mismo de la expresión conflicto al enfrentamiento de dos opciones que provocan una elección dentro de la conciencia de un mismo sujeto. El autor concluye que la otra situación, la de enfrentamientos de objetivos o pretensiones incompatibles, constituye una de las formas posibles de relación social, y partiendo del pensamiento de Max Weber, muestra la relación social como el comportamiento recíproco de dos o más individuos,
que orientan, comprenden y resuelven sus conductas teniendo en cuenta las de los otros, con lo que dan sentido a sus actos. Para entender bien este concepto, hay que advertir que en realidad los miembros de una relación social no solo realizan conductas recíprocas que de alguna manera tienen en cuenta a los otros miembros, también ejecutan conductas independientes, que son concebidas y resueltas sin tomar en cuenta las conductas de los demás integrantes del grupo. Por ello, tales conductas que llamo independientes no definen la existencia de una relación social. Las conductas recíprocas que nos interesan son las que se condicionan entre ellas. Cuando varias personas que antes no se conocían entran a un aula y se ubican en los asientos destinados al público, constituyen un grupo de individuos sin relación social. Cuando alguien llega, se ubica frente a los demás y se presenta como el disertante o el profesor, el grupo humano ha aumentado en una unidad el número de sus miembros, pero no se ha establecido una relación social. A continuación, el disertante aclara su voz, regula la altura del micrófono y comienza a hablar. Hasta ese momento, algunos de los asistentes miraban los objetos que atraían su atención en la sala, mientras otros leían libros o periódicos. Realizaban conductas independientes de la de los otros. Cuando el discurso comienza, todos guardan silencio. Algunos parecen atentos, otros distraídos. Alguien levanta la mano o significa de alguna otra manera su deseo de interrumpir. El expositor expresa de manera verbal o gestual su asentimiento, o significa en algún lenguaje su negativa a aceptar la interrupción o su indicación de que prefiere demorarla. Si la interrupción es aceptada, expresa o tácitamente, quien la solicitó se pone de pie y formula una pregunta. El interrogado le responde, o se dirige a los demás asistentes y a su vez les pregunta si entienden la consulta o si alguno quiere responder por él. Algunos de los interrogados guardan silencio y no se pronuncian. Otros expresan negativas. Desde un rincón alguien manifiesta su deseo de que la pregunta sea aclarada, mientras otro opina que es oportuno manifestarle a quien pidió la interrupción que está fuera del tema o que le ruega postergar su curiosidad para el final de la exposición. Minutos después de concluida aquella secuencia, el expositor se detiene y dice algo así como: «¡Qué calor hace!». Un asistente piensa que su conducta oportuna es ahora levantarse y decir, por ejemplo: «Un instante, señor, yo me ocupo». Se dirige a la puerta de entrada y acciona un interruptor. Se oye el sonido típico de un propulsor de aire acondicionado. Reacciona una voz enérgica que pide: «Modérelo, por favor, está muy frío». El disertante agradece y continúa. Todos vuelven a guardar silencio. La secuencia de conductas recíprocas que fueron decididas por quienes las ejecutaron, teniendo en cuenta la anterior de otro de los miembros del grupo, define la existencia de una relación social entre ellos. Mientras, algunos de los asistentes realizan conductas independientes ajenas a la relación. Alguien permanece atento, muy erguido, en una actitud compuesta. Otros apoyan un codo en una rodilla y el mentón en la palma de su mano, para extender con más comodidad su cabeza, en una posición de escucha. Han decidido esta conducta frente al que delante de ellos habla, porque les es más cómoda, pero no porque deseen denotar mayor interés. Estas conductas son, en cambio, indiferentes para determinar la existencia de una relación social. El grupo continúa su intercambio de actitudes recíprocas. Sus miembros tienen una relación social que, por lo que hasta ahora hemos visto que hacían, parece una relación de cooperación, como le llamaremos más adelante. La relación social es, pues, el género próximo que buscábamos, para distinguir dentro de él, por su diferencia específica, a la relación social de conflicto o conflictiva. Pero, ¿cuál es entonces esa diferencia? Como todo universo de objetos, las múltiples relaciones sociales posibles pueden agruparse dentro de un proceso clasificatorio, aplicando criterios para distinguir a los individuos que se incluirán en cada grupo. Podemos distinguir diversos grupos, tipos o clases de relaciones sociales, recurriendo a diversos criterios clasificatorios. Hablaremos así de relaciones permanentes, como las familiares en general, o transitorias,
como las que mantenemos con un conductor que contratamos para que nos transporte una sola vez a una ciudad. También nos referimos a relaciones sociales continuas, como la de los 3 miembros que integran un cuerpo estable que dura años en sus funciones sin alterar su integración y se reúne semanalmente. O accidentales, como las que uno mantiene con el pasajero que ocupa el asiento contiguo en un vuelo de varias horas de duración. Cuando me dirijo a él, me atiende y me responde, o gira su cabeza comunicando su deseo de permanecer aislado. Y cuando él coloca un dedo en posición vertical sobre sus labios, yo mantengo silencio. Luego inclina su cabeza sobre la palma de su mano, indicando su voluntad de dormir, y yo le ofrezco apagar mi lámpara individual. Distinguimos las relaciones ostensibles públicas, como el matrimonio, de otras que se conservan ocultas o secretas, o se interpretan como privadas, como ocurre con la asociación ilícita. Las hay virtuosas o pecaminosas y buenas o malas, interesadas o desinteresadas, altruistas o egoístas, homosexuales y heterosexuales, y así casi al infinito. Mientras podamos encontrar criterios con que separar a los individuos y agruparlos entre ellos por sus similitudes así enfatizadas, podremos confeccionar nuevos grupos o especies. Pero si esto es así, ¿con qué criterio distinguimos las relaciones de conflicto o conflictuales de otras que no lo son? ¿Y cómo llamamos a estas últimas? Lo que propongo es que el criterio a utilizar sea la índole de los objetivos que cada miembro de la relación intenta alcanzar con las conductas recíprocas que realiza o se propone realizar. Serán relaciones de conflicto cuando sus objetivos sean incompatibles o, como veremos después, todos o algunos miembros de la relación los perciban como incompatibles. Cuando los objetivos no sean total o parcialmente incompatibles, sino comunes o coincidentes, tendremos relaciones de acuerdo que, en lugar de conductas conflictivas, generarán conductas cooperativas o conductas coincidentes que pueden ser individuales o colectivas. Estamos así en presencia de una imagen precientífica de nuestro objeto, sin haber utilizado definiciones solo válidas para algunas de sus especies. Algo así como si estuviéramos escuchando una clase o leyendo un tratado de zoología, asumiendo que tenemos experiencia de lo que es un animal, y aceptaremos que un cuadrúpedo del que nada sabemos es, sin duda para nosotros, un animal que antes aprendimos a llamar así por lo animado, con las características diferencial de tener 4 patas, y que, por lo tanto, podemos distinguir de otro que también reconocemos como animal, pero que se apoya sobre 2 patas y al que se nos propone llamar bípedo. Podemos, en efecto, predicar de nuestro objeto, el conflicto en general, que es una especie o clase de relación social en que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí. Más adelante precisaré los términos de esta descripción al encarar otras más detalladas y profundas. Ahora bien, ¿no es esto una definición de nuestro objeto? Y si es así, ¿por qué entonces nos rehusamos antes a recurrir a definiciones que estaban disponibles? La respuesta es sencilla. Porque en efecto, podemos valernos de esa definición de conflicto para tratar cualquier especie que nos interese, sea este un conflicto internacional, familiar, laboral o uno que tiene solución jurídica. Y esto es posible porque esta definición solo denota las características del género supremo, conflicto en general, sin incluir las notas definitorias de ninguna clase, especie o subespecie de conflicto.